Las 10 verdades de Daichi sobre mantener calma en crisis extremas. Bajo la sombra de los cerezos en flor, un joven samurái llamado Daichi llegó a un dojo remoto, con el corazón en llamas y la mente hecha un torbellino de fracasos. Había perdido la compostura en un duelo crucial, y la vergüenza lo consumía. Su maestro, un hombre con ojos que habían visto incontables batallas internas, no le preguntó sobre la técnica de su oponente. En cambio, le preguntó, ¿quién fue tu verdadero enemigo en ese duelo, Daichi? El joven, aún con la humillación fresca, respondió, mi miedo, maestro. Mi propia debilidad. El anciano cerró los ojos y, con una serenidad que cortaba más profundo que cualquier katana, replicó, no, Daichi. Tu verdadero enemigo no fue tu miedo, sino tu decisión de obedecerle. Tu mente no te traicionó, simplemente la entregaste al caos. Pero ¿qué pasaría si te dijera que el mismo caos que te derrumbó, puede ser el campo de entrenamiento para una calma que nadie, ni siquiera la muerte, podría arrebatarte? El colapso silencioso, cuando la mente declara la guerra. Daichi, como muchos guerreros antes y después de él, vivía en un estado de guerra interna sin siquiera blandir una espada. Por fuera, un samurái, por dentro, una marioneta de sus propias emociones. Aquella derrota en el duelo no fue un simple fallo de técnica, sino el síntoma de una mente que, bajo presión, secuestraba cada una de sus decisiones. Se quedaba paralizado por la ansiedad, explotaba en furia por provocaciones triviales y, al final del día, la culpa y la vergüenza eran piedras invisibles que le pesaban en el pecho, drenando su energía, dejándolo exhausto. Este secuestro emocional, que hoy la neurociencia nos ayuda a comprender, los antiguos samuráis lo conocían como el demonio interior que susurraba mentiras en el oído del guerrero. No necesitaban términos científicos para saber que, en el fragor de la batalla o en la quietud de una decisión vital, la mente podía convertirse en el aliado más traicionero o el escudo más inquebrantable. Un guerrero moderno, enfrentando un plazo, una conversación difícil, una crisis financiera, experimenta la misma paralización, la misma explosión de ira que destruye relaciones, la misma niebla mental que le impide ver con claridad. Su cuerpo está en la oficina o en casa, pero su espíritu está en un campo de batalla invisible, luchando contra 10 fantasmas a la vez, la aprobación ajena, el miedo al fracaso, la culpa de ayer, la ansiedad del mañana. Lo que destruía a Daichi no era la fuerza de su oponente, sino la dispersión de su propia atención, la incapacidad de focalizarse en un solo golpe, en un solo aliento. Su mente estaba habituada a reaccionar, a ser arrastrada por cualquier viento de adversidad o provocación. El cansancio crónico que sentía no era físico, era la fatiga del espíritu que lucha constantemente contra sí mismo. La verdad es que muchas personas inteligentes, con gran capacidad, colapsan bajo presión no por falta de habilidad, sino por una mente sin entrenar, una mente que permite que el miedo o la ira tomen el control total. Este es el primer corte que debes entender, el verdadero control no viene de dominar el mundo exterior, sino de silenciar el caos que habita dentro de ti. Y este silencio, esta calma en la crisis, es una técnica que los samuráis no guardaban para la batalla física, sino para la guerra del espíritu. ¿Estás dispuesto a ver cómo tu mente, hoy, te está traicionando? La revelación, la técnica del guerrero sereno. Fue en los días siguientes a su fracaso que el maestro comenzó a desvelar el principio que había transformado a generaciones de guerreros. No era una técnica de espada, sino de la mente. Lo llamaba Fudosin, la mente inmóvil. El maestro explicó que Musashi, el samurái invencible, no ganó 60 duelos mortales por ser el más rápido o el más fuerte, sino porque su mente permanecía como un lago en calma, incluso bajo la tormenta de una espada enemiga. Otros guerreros, llenos de técnica, se desmoronaban porque su mente temblaba, sus emociones los arrastraban. La técnica del guerrero sereno no era la ausencia de miedo o ira, sino la capacidad de observarlas sin obedecerlas. Tu mente es como un dojo, dijo el maestro a Daichi.
Si permites que los pensamientos de miedo y vergüenza corran sin control, crearán un caos que te impedirá ver a tu verdadero oponente. Pero si aprendes a limpiar tu dojo interior, a organizar tus pensamientos, a estar presente en un solo golpe, no habrá fuerza externa que pueda moverte de tu centro. El primer paso de este entrenamiento no fue físico. Fue un sistema de simulación de presión mental. El maestro le pidió a Daichi que se sentara en zazen, meditación sentada, en medio del dojo, mientras otros estudiantes le lanzaban insultos, pequeñas piedras, o simulaban ataques con la espada, deteniéndose justo antes de tocarlo. Daichi debía mantener la respiración profunda y el rostro imperturbable. Al principio, la ira ardía en su pecho, la vergüenza lo hacía temblar, el miedo a ser golpeado lo paralizaba. Quería reaccionar, gritar, defenderse. Pero el maestro lo observaba, y con cada reacción, Daichi perdía un poco de sí mismo. Cada vez que reaccionas, das poder a lo que te provoca, explicó el maestro. Tu enemigo no son sus palabras, sino tu apego a la necesidad de controlar su percepción o tu propio impulso de ira. Libérate de eso, y ellos se quedarán sin arma. Daichi aprendió a observar la ira como un visitante no deseado, a sentir el miedo como una vibración en el cuerpo, pero no a identificarse con ellos. El entrenamiento era brutal para el ego. Horas de provocación, seguidas de horas de silencio para limpiar el dojo mental. Repetición. Fracaso. Repetición. Un día, al salir del dojo, Daichi fue provocado por un aldeano. Su viejo yo habría explotado. Pero esta vez, su cuerpo permaneció en calma. Observó la ira del aldeano como una nube pasajera y simplemente continuó su camino. Había sentido la ira, sí, pero no la había obedecido. La semilla del Fudoshin había sido plantada, y la promesa de una mente inquebrantable comenzaba a manifestarse. La maestría, mente de hielo, corazón de fuego. Meses de entrenamiento pasaron, no solo en el dojo, sino en el aislamiento de las montañas. El maestro llevó a Daichi a un templo remoto, donde la rutina era brutal en su simplicidad. Despertar antes del alba, meditar en el frío, trabajar la tierra en silencio, comer con moderación y contemplar la muerte diariamente. Este era el terreno donde se forjaba la verdadera mente de hielo, corazón de fuego. No se trataba de suprimir las emociones, sino de dirigirlas con un propósito. La mente de hielo era la calma imperturbable, la capacidad de observar la crisis sin ser arrastrado por ella. El corazón de fuego era la pasión, el coraje y la voluntad inquebrantable de actuar, no por impulso, sino por un propósito alineado. El maestro enseñó a Daichi que el verdadero guerrero no es el que no tiene miedo, sino el que lo utiliza como combustible para la acción deliberada, no para la parálisis. Cuando el miedo surge, decía el anciano, no lo apartes. Obsérvalo. Pregúntale qué te está mostrando. Luego, con la mente clara, decide tu siguiente paso, no tu reacción. El corazón en llamas significa vivir con una intensidad que honra cada momento, cada relación, cada golpe. Pero esa llama debe ser controlada, no un incendio forestal que consume todo a su paso. Daichi aprendió a aplicar el protocolo de 3 respiraciones para cualquier situación de presión. Antes de responder a una crítica, antes de una decisión importante, antes de que la ira pudiera apoderarse de él. 1. Primera respiración inhalar profundamente, identificando la emoción, miedo, ira, ansiedad, y permitiendo que se manifieste sin juicio. 2. Segunda respiración exhalar lentamente, liberando el apego a la emoción, creando espacio entre el estímulo y la respuesta. 3. Tercera respiración inhalar con intención, conectando con el propósito o el valor que desea encarnar en ese momento, calma, claridad, honor. Este proceso, aparentemente simple, reprogramó el cerebro de Daichi.
Su amígdala, la parte del cerebro que grita en pánico, dejó de secuestrar su corteza prefrontal, la parte que piensa con lógica y toma decisiones sabias. En lugar de reaccionar como una marioneta, respondía como un maestro de sí mismo. Al principio, su mente le decía, esto es extremo. No tengo tiempo. Mi vida no es un dojo. Pero el maestro le había enseñado a cortar esas objeciones. Lo extremo es vivir décadas arrastrado por el caos. Lo extremo es que tu vida sea un dojo, pero uno sin maestro ni disciplina. Tu tiempo está aquí, ahora, en cada aliento, en cada elección. Daichi entendió que la maestría no era un destino, sino un camino, una práctica constante que lo transformaba en alguien que podía enfrentar cualquier tormenta, externa o interna, con una calma inquebrantable. El confronto final, la calma en la tormenta. Años después, Daichi, ya un hombre con la serenidad grabada en el rostro, se encontró de nuevo en un duelo. No con la espada en la mano, sino con una decisión que afectaría a todo su clan. Había una conspiración, un traidor que buscaba destruir lo que su familia había construido. La situación era de una presión inmensa, el destino de muchos dependía de su juicio. Su antiguo yo habría sentido el miedo paralizante, la ira explosiva contra el traidor, la ansiedad de fallar. Pero esta vez, el dojo en su mente estaba en orden. En medio del caos de rumores y acusaciones, Daichi se mantuvo firme, su mente inmóvil como una roca en un río furioso. Observó las mentiras, sintió la tensión, pero no fue arrastrado por ellas. Su corazón de fuego lo impulsó a actuar, pero con la precisión de un cirujano, no con la furia ciega. Aplicó el protocolo de las 3 respiraciones antes de cada interrogatorio, antes de cada paso. No buscaba venganza, sino justicia y verdad. Su calma no era indiferencia, sino una presencia absoluta que le permitía ver más allá del velo de la emoción. El traidor, acostumbrado a ver a sus oponentes desmoronarse bajo presión, se encontró con una fuerza silenciosa que no entendía. No había ira a la que alimentar, no había miedo que explotar. Finalmente, confrontado con la inquebrantable calma y la clara evidencia, el traidor se quebró. La verdad salió a la luz, y el clan fue salvado, no por un golpe de espada, sino por la maestría interna de Daichi. Ese día, Daichi entendió la verdad más profunda que su maestro le había inculcado: la verdadera victoria no es derrotar a un enemigo, sino la capacidad de permanecer íntegro cuando el mundo entero intenta desmoronarte. Aprendió que la fuerza silenciosa que había cultivado no era para evitar las tormentas, sino para bailar en medio de ellas, eligiendo cada paso, cada aliento, cada pensamiento. Había trascendido la necesidad de probarse a sí mismo, simplemente caminaba su camino, con una calma que lo hacía imparable. Si esta historia resuena en lo más profundo de ti, si reconoces el caos, la raiva, el miedo o la exhaustao que te persiguen en tu propia vida moderna, entonces esta no es solo una historia de un samurái lejano. Es un espejo. Es la voz de tu propio espíritu que te invita a un entrenamiento. Te sientes cansado, con la mente dispersa, explotando en ira o paralizado por el miedo, no porque seas débil, sino porque nadie te ha enseñado a entrenar tu mente como un guerrero entrena su espada. Nadie te ha dado el código. Pero el dojo de la mente está abierto, y los principios que guiaron a Daichi están esperando ser aplicados en tu día a día. Puedes empezar a cortar las piedras invisibles de la culpa y la comparación. Puedes aprender a observar la ira como una nube, no como una orden. Puedes decidir levantar una vez más de lo que caíste. Este camino no promete que la vida será fácil, promete que te convertirás en alguien que no se rompe, alguien que camina con ligereza interior, incluso cuando el peso del mundo intenta aplastarlo. Recuerda, la maestría no es la ausencia de lucha, sino la capacidad de elegir tus batallas internas, de permanecer presente en cada golpe, de cultivar esa mente inmóvil que no se deja arrastrar por las corrientes del mundo. Es un camino de disciplina silenciosa, de enfrentar tus demonios internos,
de reconstruirte de las caídas. Y cada día, con cada elección consciente, con cada aliento profundo, te acercas más a esa calma inquebrantable que te hará libre. Si sientes que este camino es para ti, que este dojo habla con algo que vive en tu interior, no te pido un comentario vacío, te pido una decisión. En este momento, desciende a los comentarios y escribe: yo elijo mi calma. Yo camino como un guerrero, incluso si tiemblo por dentro. Esta no es solo una frase, es tu primer corte contra el demonio del caos. Quienes escriban esto, entrarán simbólicamente en esta hermandad de guerreros. Sus nombres serán vistos y honrados. Y si quieres seguir recibiendo estas instrucciones de guerra interior, suscríbete a este canal. No por nosotros, sino por respeto al guerrero que estás decidido a convertirte. La calma no es un regalo, es una conquista.